Hello, and welcome to the GRACE podcast series. My name is Denise Brock, and I am the Operations Director for the Global Resource for Advancing Cancer Education, or GRACE. In this podcast series, we interview patients, advocates, and healthcare professionals to provide the most updated information for our community and to highlight important issues facing those dealing with a cancer diagnosis. We hope you find this information valuable. For questions or comments, please visit us at cancergrace.org. Buenos días, mi nombre es Cristian Rolfo, soy profesor de Medicina y Oncología en el Icahn School of Medicine en Nueva York y director asociado de investigación clínica en el Centro de Oncología Torácica para el Tisch Cancer Institute en Mount Sinai, Nueva York. Hoy hablaremos de biopsia líquida y quisiera agradecer al doctor Luis Raez por la organización de este importante evento hoy para discutir sobre terapias de dianas dirigidas, y en este caso, el rol de la biopsia líquida. Vamos a empezar, estos son mis conflictos de interés, y vamos a empezar por conceptos básicos, que es lo que estamos discutiendo hoy, de cómo hemos cambiado en los últimos años la forma de tratar a los pacientes, pasando de un periodo en el cual buscábamos las drogas, analizábamos luego la actividad en diversos pacientes, a buscar hoy en día las características de estos pacientes y poder dar un tratamiento adecuado dirigido a ese tipo de alteración que pueden llegar a tener. Por lo tanto, biomarcadores predictivos que puedan darnos, predecir la eficacia de un tratamiento son de importante rol, o sea, son cruciales en el rol para poder utilizar y diagnosticar estos pacientes, en el diagnóstico de estos pacientes. Como ven aquí, esto es una línea de tiempo que va desde los últimos 20 años, donde hemos empezado a utilizar la biopsia de tejido para detectar estas alteraciones genómicas y tener aprobaciones de fármaco. Y como ven aquí, en los últimos años ha habido una plétora, una explosión de aprobaciones por este tipo de mecanismos, analizando a los perfiles moleculares y dando tratamientos específicos. ¿Cómo hacemos estos perfiles moleculares a los que me refería? Los hacemos de dos formas. Una es utilizando la biopsia de tejido, en la cual muestras de tejido que pueden ser de biopsias o pueden ser de cirugías. Analizamos allí la información patológica, pero también vamos a analizar importante información con una tecnología nueva que llamamos secuenciación de nueva generación, en la cual allí, o NGS, en la cual vamos a poder analizar diferentes alteraciones moleculares, y cuando me refiero a mutaciones o translocaciones, que son tipo de alteraciones genómicas, no me estoy refiriendo a alteraciones que puedan ser heredadas o heredables en miembros de la familia, sino que son mutaciones o alteraciones propias del tumor, que llamamos alteraciones somáticas, que es lo que estamos hablando hoy. ¿Cuáles son las ventajas de esta biopsia de tejido? Obviamente, la información patológica es lo primero, incluida la determinación de las proteínas PDL1, por ejemplo, que es la que utilizamos para administrar inmunoterapia, en algunos casos. Y desventajas pueden ser que, obviamente, al ser una técnica invasiva, que necesitamos tener una biopsia o de punción, por ejemplo, la tenemos que limitar en el tiempo porque no es algo que podamos repetir fácilmente, dado las complicaciones que puede tener. Y obviamente otro de los factores es que cuando analizamos una alteración de un sitio tumoral, no sabemos lo que está pasando en el resto de los sitios tumorales y por lo tanto perdemos un poco de la información de la heterogeneidad que puede aparecer en los tumores. Cuando hablamos de heterogeneidad, y esto es muy importante, estamos hablando de la posibilidad de capturar clones, es decir, áreas de tumor que son diferentes entre sí, que contienen información diferente, y por lo tanto esto es importante para poder dar un tratamiento adecuado. Con la biopsia líquida, y me refiero a biopsia líquida, en este caso vamos a referirnos al DNA circulante que viene del tumor,
y lo extraemos a través del plasma, es decir, la sangre se procesa, se separa plasma y suero, y en el plasma vamos a utilizarlo con la misma tecnología que utilizamos para tejido, sacando allí una información muy importante que podemos repetir en el tiempo porque es solo una extracción de sangre y que obviamente nos va a dar una información al estar circulando a través de todo el cuerpo de alteraciones que pueden estar presentes no solo en el tumor del pulmón, sino también en los sitios metastásicos extracraneales, fuera del cráneo, porque obviamente en el cráneo ya la posibilidad de detectar biopsia líquida allí es menor. Utilizamos otras tecnologías también para eso, pero en el caso específico que estamos hablando, esta captura de la heterogeneidad y de la evolución clonal nos va a dar una información muy acabada de la situación de cada paciente. Si miráramos el andamiento o cómo sería todo el recorrido de un paciente desde el screening, si tuviéramos la posibilidad, desde el screening de cáncer de pulmón hasta la resistencia en pacientes con enfermedad metastásica o avanzada, la biopsia líquida se puede perfectamente aplicar en todas estas etapas. Hoy en día tenemos métodos que nos permiten utilizarlo en screening, en forma todavía con algunas deficiencias, pero que podemos hacerlo. Mucha información podemos recoger luego de la cirugía o antes de la cirugía, lo que llamamos enfermedad mínima residual, para descubrir estos pacientes que van a recaer luego de la cirugía, y obviamente en pacientes con enfermedad metastásica, en el cual podemos detectar no solo las alteraciones, sino también las mutaciones de resistencia o mecanismos de resistencia que pueden estar involucrados en la no respuesta a tratamientos que habíamos comenzado. Hablando de esta parte, hablábamos específicamente de la heterogeneidad, y repito, es muy importante tener información no solo de la heterogeneidad que sucede dentro del tumor primario, sino también las alteraciones que pueden ocurrir en diferentes sitios donde el tumor se encuentra, es decir, en metástasis. Otro concepto importante es que la cantidad de DNA que nosotros vamos a recoger en el tumor y que vamos a recoger en la circulación no está relacionada con la eficacia de un tratamiento. Es decir, si tenemos obviamente que un paciente que tiene un estadio muy inicial, la cantidad de DNA, si utilizamos una tecnología para pacientes con enfermedad avanzada, en estos estadios iniciales la cantidad de DNA que vamos a recoger es menor que en un paciente con enfermedad múltiple. Pero eso es lo que llamamos VAF o fracción alélica, variante de fracción alélica. Pero si nos fijamos en este cuadro, en la parte debajo de la línea, por debajo de la línea y sobre todo por debajo del 25 o el 20%, vemos que estas son respuestas. Cada paciente que ven aquí, cada cuadrito, es un paciente que ha ido respondiendo al tratamiento, y en algunos casos, cuando se llega al 100%, hablamos de respuestas completas. Los pacientes que ven, o los cuadraditos que ven por arriba, representan a pacientes que no han respondido. Como ven, una muy buena respuesta que se sigue también a pacientes que tenían una fracción alélica, es decir, una cantidad de DNA que era muy bajita en la sangre. Por lo tanto, cuando vean un resultado vuestro de biopsia líquida, pueden ver que dice 0,1 de BAF o 1% o 2%. Esto no quiere decir que vayan a responder más o menos al tratamiento, sino que existe esa alteración y que podemos dar un fármaco para ese paciente. Thank you again for joining us. This podcast was made possible by the generosity of sponsorship from our friends at Lilly and Exelixis. Please like and follow us on Facebook and Twitter. Send us feedback, share your story, donate, and visit us for more information at cancergrace.org. Thank you for listening.